Buenas noches. El COVID-19 no solamente deja secuelas físicas y psicológicas a quienes han sufrido la enfermedad. Factores como el encierro y los problemas sociales y económicos que ha dejado la pandemia activan la depresión y la ansiedad. Para hablar de estos temas me acompaña esta noche la doctora Fernanda Hernández. Doctora, buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Quiero compartir un dato para dar inicio a esta nueva entrega de El Proyecto Es Colombia sobre la salud mental en el país. Por primera vez, el DANE indagó sobre el tema y encontró que 6 de cada 10 colombianos han tenido síntomas relacionados con afectación de su salud mental a causa de la pandemia. Sin duda alguna, estamos frente a uno de los mayores efectos colaterales de esta crisis en el corto, mediano y largo plazo si no actuamos ya. La pregunta es, ¿qué tan preparado está el país para atender la salud mental de los colombianos? La doctora Fernanda investigó. Las consecuencias son evidentes. Además de un virus nuevo, hemos enfrentado a una emoción primitiva, poderosa y más contagiosa e imparable que el mismo coronavirus: el miedo, que alimentado por la incertidumbre, el aislamiento, la desinformación, el duelo y la quiebra económica, entre otros, está detonando o agravando trastornos de salud mental. La segunda pandemia es la pandemia de la salud mental. Se han incrementado los intentos de suicidios. Ahorita las unidades de salud mental se encuentran con una ocupación por encima del 95%. Estamos viendo la punta del iceberg, solo los cuadros más graves, porque quienes sufren emocionalmente tienden a ocultarlo. Da miedo porque es una persona externa y no sabes si te va a juzgar, si se va a burlar de ti. Históricamente, los problemas y trastornos mentales se han negado, como si fueran algo que le pasa a los demás, cuestión solo de titulares o hasta de ficción. Trastornos de personajes como José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo y el primero de la estirpe condenada a 100 años de soledad. El cuadro de él es un cuadro correspondiente a una esquizofrenia, si lo vemos desde el punto de vista médico. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave, es una enfermedad en donde la persona empieza a darle una interpretación diferente a la realidad. El que llegó más cerca de su enfermedad fue el sacerdote del pueblo. El padre Nicanor aprovechó la circunstancia de ser la única persona que había podido comunicarse con él para tratar de infundir la fe en su cerebro trastornado. Ni Úrsula, su esposa, logró descifrar los síntomas, tampoco el sistema de salud macondiano, y aunque todo esto es pura ficción, no está lejos de la realidad. Nos toca ver con frecuencia cómo algunos pacientes, antes de llevarlo al psiquiatra, es llevado a exorcismos o digamos, procedimientos de brujería. Los estereotipos, prejuicios, desconocimiento y estigma han puesto un velo sobre la salud y la enfermedad mental. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaron los síntomas hasta que tuviste un diagnóstico? Empecé con los síntomas como antes de los 14 años y ya casi a cumplir 18 años fue cuando tuve un diagnóstico, pero fue como a fuerza, ¿sabes? Porque para llegar a ese punto me tomé unas pastillas. Así le pasa a la mayoría de pacientes. El diagnóstico suele demorarse entre 2 y 10 años. Y en esta, como en cualquier otra enfermedad, ese tiempo perdido empeora el pronóstico. Cuando llegan a psiquiatría tenemos pacientes muy cronificados que pudo habérsele dado solución desde el principio, que debieron ser lo más funcionales posible y ahora comenzamos a pelear con rehabilitarlos y reintegrarlos. Desafortunadamente, cuando vemos que ya llegan esos cuadros instaurados y podemos ver la historia clínica del paciente, pues de todas maneras sí es doloroso ver que esto sí se había podido evitar. Sin duda, otra hubiera sido la historia de José Arcadio y, por supuesto, de Macondo si él hubiera recibido tratamiento a tiempo. Hubiera podido volver a sus ideas, digamos, centradas en la realidad, hubiera podido tener una vida congruente, digamos, con su entorno social. Programas de promoción de la salud mental desde la infancia y de prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad mental pueden evitar la enorme carga individual, familiar, social y financiera. Pero una cosa es lo que se debe hacer y otra la que se está haciendo. Nosotros tenemos una atención primaria en salud
mental triste, pobre. Hay que darle un enfoque más comunitario a la salud mental, donde se dé integralidad al paciente y no esperar a que nos lleguen los intentos de suicidio para poner el remedio. La atención en salud mental se ha limitado al hospital, cuando este debería ser la última opción, como se firmó en la Declaración de Caracas en 1990. Que la atención psiquiátrica convencional no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. Incluso en ese enfoque miope y tardío de la atención hospitalaria de la enfermedad mental, estamos fallando. Si revisamos, por ejemplo, los datos del 2019 del RIPS, encontramos que solamente el 10% de los adultos con algún trastorno mental y el 16% de los adolescentes fueron atendidos de manera efectiva en el sistema de salud. Me ha sido imposible tener una psicoterapia normal, porque incluso cuando ha llegado como el día de la cita, ha sido cancelada. Esto no debería pasar, entre otras porque después de muchas políticas, sentencias, resoluciones y decretos, y con las mejores intenciones, en el año 2013 se promulgó una amplia y completa ley de salud mental. Es una hermosa ley, pero ¿quién la cuida? ¿Dónde está la obligatoriedad? ¿Dónde están sus reglamentaciones? No las tenemos. Ve uno con el retrovisor y estamos igual, no hemos tenido ningún impacto. En el papel, el paciente tiene 16 derechos, pero en la realidad, el triple de obstáculos. Por ejemplo, en que los planes complementarios, las pólizas de salud no reconocen los intentos de suicidio como parte de una enfermedad, sino algo voluntario, y no son cubiertos. ¿Les sorprende? Pues las pólizas y prepagadas tampoco cubren la rehabilitación de farmacodependencia, y aunque se han hecho varias actualizaciones del POS, hoy el plan de beneficios está condicionado para ciertos diagnósticos, cuando son tecnologías mucho más baratas y con menos riesgos si se comparan con las disponibles para el manejo de otras enfermedades. No debe ser una carga la enfermedad mental, debe ser una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, como cualquier otra. Miremos otra cara de la atención, por ejemplo, el número de camas de salud mental por cada 1000 habitantes. Comparados con otros países, estamos rezagados. Tener una unidad de salud mental con todos los estándares requiere de gran inversión, pero las EPS pagan poco por el servicio. Es más costosa quedarse en un hotel de 3 o 4 estrellas que en una unidad de salud mental. Y ahí no tiene ni que ponerle un psiquiatra, ni enfermera, ni comida. Pero no solo los pacientes sufren las consecuencias del abandono de la salud mental y del estigma. Si a un especialista psiquiatra le pagan por hora, le pagan menos la hora que a otros especialistas. Y a propósito, los psicólogos sí que tienen un salario bajo en el país, apenas entre 1.500.000 y 2 millones de pesos. Todo esto contribuye a la escasez de fuerza de trabajo interdisciplinario. Es una media de 1.6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Psicólogos, si hay un grupo grande, alrededor de 123 psicólogos por cada 100.000 habitantes, pero el problema es que están muy concentrados en las grandes capitales. Aunque queda tela por cortar, es más que evidente que la salud mental sobrevive en medio del déficit crónico. Y eso que no hemos hablado de poblaciones vulnerables, como son recientemente los trabajadores de la salud, o de tiempo atrás, las víctimas del conflicto armado, la población privada de la libertad, la rural, los indígenas, entre muchos otros. La salud mental nuevamente no se ve como un tema prioritario que haya que atender. Los pueblos indígenas del Putumayo han estado solos. Ha faltado ese enfoque integral, comunitario y diferencial, un tema agravado por la pandemia. Lo que se disparó fueron las cifras de intentos de suicidio. Se aumentaron al 70% del total de los ingresos, es decir, 7 de cada 10 personas que ingresaban aquí lo hacían por una conducta suicida. Justo cuando la atención en salud mental está en crisis, llega la pandemia. Sus efectos han sido devastadores. Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93% de los países del mundo. No es sentarse a esperar qué va a pasar después de la pandemia, sino comenzar a tomar acciones desde ya
para prevenir el impacto de lo que se viene y también para acompañar en estos momentos tan difíciles a la comunidad. Tenemos que estar preparados, porque si no actuamos en este momento, si no hacemos promoción y prevención en salud mental, pues el día de mañana vamos a tener que cambiar las camas de la UCI por camas en unidades de salud mental. Sin salud mental no hay bienestar ni progreso. Todas las personas merecen vivir feliz, ¿no? Estables, con bienestar y seguros. Esa necesaria y esperada reestructuración de la atención psiquiátrica ya está escrita. Ahora hay que materializarla de manera rápida y decidida. De lo contrario, todos seremos responsables de que a la salud mental le pase lo que a Macondo, que vivió el azote de la peste del olvido. O peor aún, lo que le pasó al primero de esta estirpe maldita. José Arcadio Buendía permaneció en el patio atado a un árbol. Días antes mostró poca lucidez y su familia decidió atarlo en el castaño.